Bueno, ¿qué tenemos por acá? Acá tenemos un arazá serrano. En otra parte de la recorrida les mostré uno, que fue el que regaló flor por primera vez. Una única flor y nada más que eso. Y gracias, estoy contento con eso porque posiblemente esta temporada ya regale más cantidad de flores y quizás frutos, si tenemos suerte. Este de acá, que tenemos en maceta, no regaló flor. Así que veremos si lo hace esta temporadita. Está enorme la planta, bien bien grande. ¿Qué tenemos agarrándose del arazá serrano? Por acá tenemos un tumbo o curuba. Es una pasiflora, pariente del maracuyá, que se agarra de todo, se trepa por todos lados. Ahora le voy a mostrar por dónde está trepado también. Por acá está agarrado de la hora pronovis, Pereschia aculeata, ese cactus comestible hermoso, tan benéfico. Y el tumbo, que dicen que es riquísimo el fruto de esta pasiflora. Una delicia dicen que es. Bueno, ahora les voy a mostrar porque del otro lado está agarrado. Seguimos por la hora pronovis, que este año por primera vez nos regaló flores. Increíble la cantidad de flores. Y el perfume de las flores, exquisito. Este cactus que se come las hojas, que están muy buenas para ensaladas, para salteados. Y cuajó aparentemente los primeros frutos, pero vino el invierno y han quedado ahí del mismo tamaño que hace un mes cuando cuajaron. Así que creo que quedó en pausa el crecimiento del fruto por el frío. Así que veremos otros años qué pasa. O la próxima temporada. Veremos. No sé si se alcanzan a ver porque acá me da el sol y no lo puedo ver en la pantalla, pero quizás se observan los frutitos cuajados chiquititos, pero bueno, no crecieron. Veremos próximas temporadas. Hora pronovis, su nombre científico es Pereschia aculeata. Tiene varios nombres populares, muchos. Por acá tenemos la Eugenia ciplatensis. Este frutal nativo es una maravilla. Un fruto pequeño, pero el sabor del fruto es muy original, muy notable, delicioso. Este es un frutal que le da a probar a todo el mundo y el fruto le encanta. Las flores son muy lindas, perfumadas, regala muchas flores. Bueno, es un frutal que me encanta. Me gustaría propagar de forma masiva este frutal. Tiene mucho potencial. Lástima el tamaño del fruto, que es pequeño, pero lo compensa con lo delicioso que es. Increíble. Bueno, por acá tenemos secándose un chile copi. Este vino de Puebla, México. Es muy rico. Ahora ya se está secando. Ya lo consumimos. Picante, rico. Por acá, vamos, por acá me falta. Por acá me falta. Acá tenemos un guavillú. Myrceantes pungens, el nombre científico. Este frutal nativo es maravilloso. Esta última temporada estuvo vago porque no me regaló frutos. Me regaló muchas flores, mucho más que las del año pasado, pero no me regaló frutos. Y el año pasado, con menos cantidad de flores, me regaló 6-7 frutos por primera vez. Una delicia. Me encantó el sabor. Una mezcla podría decir, entre una uva suave con arándano. Bueno, un sabor único, original, delicioso. Ahora está rebrotando, se está preparando para esta temporada. Está rebrotando ahora. Es uno de los primeros frutales que empezó a rebrotar. La parte que se había desnudado de hojas está rebrotando. Esto es muy benéfico para la salud. Las hojas se utilizan en infusión, quedan muy buenas. Varios frutales nativos que tenemos acá, las hojas son beneficiosas para la salud. Lo utiliza mucho la comunidad guaraní, porque estos predominan en los lugares donde habitan, y habitaban también, otros lugares que habitaban, que los fueron corriendo, y los lugares que habitan los guaraníes. Bueno, son muy benéficos para la salud, las hojas, y también parte de la madera también es buena. Hacen diversos remedios. Tenemos varias hojitas nativas beneficiosas para la salud. También en el canal tenemos beneficios para la salud de parte de varios frutales y eso. Me gusta mostrarlo también. Bueno, por acá tenemos la cereola. Este es otro frutal que no he probado. Lo voy a mostrar más de cerca acá. Este es un frutal que no he probado, pero que
Los que lo han probado dicen que es una verdadera delicia. Veremos si tengo la suerte de probarlo. La planta del año pasado pareció muerta, luego el invierno quedó toda pelada, pero luego rebrotó por suerte. La dejé, obviamente. Como hago con todos los frutales cuando se quedan pelados en invierno, los dejo para ver. Y bueno, esta pasó la prueba y rebrotó, así que se hizo más fuerte, está el doble tamaño. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Acá tenemos un paico de pasote que aún conserva las hojas, como para que lo vean. El que les mostré que está semillando, estas son las hojas que tienen un aroma increíble. Repelente a insectos que no queremos en la huerta y bueno, muy benéfica. Y por acá tenemos la planta madre de paico que está regalando sus semillas. Sigamos por acá. Acá tenemos otro arazá, uno de los más raros que tenemos acá. Otra variedad de guayaba, este vino de Brasil, arazá hoja dorso blanco. También el año pasado me pegué un susto porque la vi pelada y parecía seca. Y bueno, luego que pasó el invierno vino el calorcito y empezó a rebrotar. Y bueno, iba creciendo. Está pequeña, pero ya es el doble en tamaño que la del año pasado. Bueno, veamos por acá. Acá tenemos la parte de los pimientos. Tenemos un cacho de cabra. Este es un ají chileno muy rico, picante. Va picando diferente según la parte de la carne que comes del fruto. Es muy rico. Por acá tenemos este es de origen galés. El ají, pimiento sugar rush cream. Es muy rico. Me gusta porque las formas de los frutos son todas diferentes. Unos son alargados, otros son redondos, más cortitos, más largos. Son todos diferentes. Acá tenemos otra plantita. Acá tenemos un pimiento tradicional de España que es el pimiento ñora. Este es dulce, también lo llaman pimiento bola, a ver si lo puedo mostrar ahí. Es muy rico, carnoso, muy rico, muy rico. Por acá que tenemos, por acá tenemos la caigua guachocha. Su nombre científico es Ciclantera pedata. Ya tengo que cosechar estos frutos porque si no el frío los va a poner feos. Bueno, esto es una cucurbitácea andina muy interesante para la huerta, muy útil, comestible, riquísima, ideal para rellenos y muy productiva. Ahora ya se seca por el frío. Bueno, por acá que me olvidaba esto. Por acá tenemos el tumbo curuba que le dije que se está agarrando. Ese de allá arriba. A ver si lo puedo alcanzar. Ese es el tumbo curuba que se está agarrando del limón paraguayo. El tumbo curuba es la pasiflora, el pariente del maracuyá. Y acá está el limón paraguayo, limón mandarina. Su nombre científico es Citrus limonia. Es un cítrico interesantísimo. Y con el nombre limón mandarina describe el sabor. Es una mezcla entre limón y mandarina. Así lo llaman en Costa Rica y ese nombre creo que es el más apropiado para describir el sabor. Lo tengo como limón paraguayo porque me lo regaló una amiga paraguaya, se lo regaló a mamá, a mi madre esto y hizo la semillita. O sea que la primera persona que puso una planta rara acá no fui yo, fue mi madre. Después yo invadí con todo. En este patio que les muestro un poco de todo, ¿no? Por acá tenemos, a ver, acá tenemos un huevito de gallo que es un frutal que nos regala un frutito pequeño pero delicioso, increíble. Y es un frutal maltratado porque se la trata como una planta invasiva, como un yuyo, y da un fruto que es increíble. El helado de esto no saben lo que es. En el canal tenemos el heladito de huevito de gallo y es una cosa de locos el helado de esto. Parece una fruta tropical, un sabor único, original, distinto a todo, no se parece a ninguno. El helado que se produce con esto es increíble. Su nombre científico es Salpicroa origanifolia. El nombre origanifolia lo da, folia significa hoja, y origanifolia, origani, forma orégano, la hoja. Por eso viene el nombre ese. Bueno, acá tenemos mamuchuba o golden berry, muchas. Por acá tenemos una Eugenia repanda. Este frutal nativo es maravilloso porque sus flores
Son una locura de perfume y atraen muchos polinizadores. Muchos polinizadores. Increíble la cantidad de polinizadores que tenemos con este frutal. Si comparo el perfume de este frutal nativo con el del guavillú, que no les conté, el guavillú recién pasamos por ahí y no les conté que es muy perfumado. Cuando las flores son una locura. Acá tenemos dos frutales que el perfume se siente muy de lejos. El guavillú y el siete capotes. Ahora, este cuando está floreciendo, si bien las flores individualmente son menos perfumadas que el guavillú y que el siete capotes, el de este como lo hace al mismo tiempo y hay muchas florcitas pequeñas, se potencian entre ellas, se junta el aroma y se siente de a metros. Una locura. El guavillú por ahí necesita menos cantidad de flores para sentirse de metros. Y el siete capotes también. Son unas flores perfumadas increíbles. Otro frutal que recomendamos, la Eugenia repanda. Luego nos regala un frutito que es parecido a un fruto rojo del sur. ¿Vieron? Medio ácido, medio mezcla entre frutilla y cereza, podría ser. Ácida, dulce, muy rica. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Acá tenemos el ají pipí de mono, que es súper productivo. Miren lo que es esto. La cantidad de frutos que hay. Pequeños, pero poderosos, ¿eh? Picante, poderoso. Dicen que es uno de los frutos peruanos de este tamaño más picantes. Un tamaño pequeño. Este viene de la selva de Perú. Bueno, y por acá, ¿qué tenemos para ir finalizando la recorrida? Acá tenemos muchos uchuvas, muchos aguaymantos o golden berry. Por acá tenemos otro huacatay o suico. Esta aromática increíble. Tenemos por todos lados porque me gusta. Bueno, acá tenemos más pimientos, más pimientos, más pimientos. Otro huevito de gallo. Acá tenemos, este es un mandarino de semilla. Vamos a dar la vuelta por el otro lado porque ahí ya tenemos el araza negro que les mostré. Vamos por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá tenemos el ají amarillo. Uno de los ajíes preferidos por mí. Me encanta este ají peruano y también del norte de Chile. El famoso ají amarillo con el que hacen los peruanos, hacen muchas comidas típicas con esto. El sabor es único. Ay, me voy a correr porque da sombra. El sabor es único, delicioso. Es picante, no es muy fuerte. Es dulce a la vez. Es único el sabor. Te hace una crema con esto que queda increíble. Ahora está en este momento madurando. Está media lenta. Maduró en una época que ya se vino mucho el frío. Y tiene muchísima cantidad de frutos. Algunos los voy a poder comer bien, como este, que está bien. Este casi también. Hay varios. Pero hay otros que le faltan. Esto no sé si llega a madurar bien. Bueno, veremos si tenemos la suerte. La planta ha sobrevivido al invierno del año pasado, así que este año se puso mucho más productiva, pero demoró. Lo único que demoró. Bueno, por acá tenemos algunos lulos silvestres. Este llamado lulo de perro. Es otra solanácea. El fruto lo probé y me gustó. Es una mezcla bien alimonado el sabor. Muy rico. Original el sabor, a limonado, con una mezcla entre limón y tomate. No, es rico. La pasa mal con el frío. Pero si sobrevive, después tenemos alguna plantita para que nos produzca en primavera-verano. Acá tenemos, este es un frutal nativo de Australia que demora mucho en crecer. Al principio, en algún momento va a pegar una estirada. Dicen que es uno de los frutales nativos de Australia más ricos y de los más utilizados en este país. Se llama Cedar Bay Cherry. Dicen que es una locura su sabor. Va creciendo, va muy lento, pero va. En algún momento va a pegar la estirada y nos va a sorprender. Ahora les voy a mostrar adentro que tengo un par de plantas más y luego finalizamos.